perdón, a la salud. ¿Con qué contaríamos para satisfacer la necesidad de la salud? Solo voy a ver 10 minutos que me tengo que ir. Yo pienso que tendrían que hacer un análisis de la situación en cuanto al estado en que está cada uno de los hospitales, porque si los hospitales que están ahorita no tienen los recursos, la creación de un nuevo hospital le va a quitar los recursos que se le podrían brindar a los que ya están, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjese que ese es un buen punto. Porque en una visión un poco más cortoplacista se podría decir, no, vamos que cree más hospitales, o sea, más edificios hospitalarios, pero tiene razón usted. Primero tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y posteriormente lo llevamos a cabo. Pero no podemos nosotros ser tan cortoplacistas, decir, vamos a crear más hospitales porque necesitan hospitales, pero ¿y la medicina? Y los médicos, las enfermeras, trabajadores sociales, o sea, tantas personas que se necesitan para que este hospital preste los servicios que se necesitan. Entonces su diagnóstico es acertado. Su diagnóstico es acertado porque usted está encontrando la raíz de la situación para satisfacer una necesidad básica que es la salud. No podemos nosotros engañarnos con espejismos, pensar que creando más hospitales vamos a satisfacer la necesidad de salud si no hay quien nos preste el servicio que se necesita, si no se puede, este hospital no puede tener camillas, no puede tener todos los instrumentos que necesita un hospital, y si no hay médicos, si no hay enfermeras. O sea que por ahí podría ser. Ya seleccionamos dos necesidades, vamos a ver qué es lo que tenemos para ver qué podemos hacer. Y esta es una función eminentemente política, jóvenes, porque el dinero ahí está. ¿Cómo se va a utilizar ese dinero para que llegue a la población el servicio que la población está esperando? Ese es el objetivo principal del gasto público. O sea, que las personas perciban ese servicio que está prestando el Estado, pero además que se vean satisfechas sus necesidades básicas, porque son básicas, jóvenes. Un derecho esencial, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, o sea, es básico. El gasto público... Licenciada, disculpe que la interrumpa. ¿Le podría hacer una petición? Sí, ¿cómo no? Usted podría poner una diapositiva, dos anteriores a esta, antes de la vieja tesis liberal. Es que lo estaba copiando a mano y allá no lo pude copiar. Disculpe la altivez. No se preocupe. Antes de esta. Antes de esta, lo que dice Fallaviesca. Ajá. Sí, esa es, licenciada. Muchas gracias. El gasto público es interdependiente al recurso público, dice. ¿Por qué? Porque el gasto público es indicativo de la actividad de los países jóvenes, mientras de mejor calidad sea el gasto público. Así un país será más desarrollado, porque un país no va a ser desarrollado porque tenga más comerciantes, porque tenga más industrias. Va a tener más comerciantes, va a tener más industria, va a tener más empresas. ¿Por qué? Siempre y cuando se satisfagan las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, jóvenes, si tenemos que pagar seguro de vida, seguro de salud, seguro de vehículo, si tenemos que, si no hay servicio de transporte público, entonces aunque sea una moto o aunque sea una bicicleta, tenemos que comprar. Eso que estamos utilizando en comprar la moto, el carro, la bicicleta, que podríamos utilizarlo en necesidades básicas de la persona, se está trasladando ese gasto de la población a otros gastos porque el Estado no está respondiendo. Entonces, si nosotros tenemos que utilizar nuestros ahorros
en satisfacer esas necesidades que debería satisfacer el Estado, no vamos a poder desarrollarnos en, por ejemplo, pequeñas empresas que pueden llegar a ser grandes empresas. No se tiene para crear una empresa. ¿Por qué? Porque se tienen que satisfacer primero necesidades básicas de la persona, porque el Estado no responde. Y de ahí que ese gasto público, la calidad del gasto público, es ese indicativo de que un país es desarrollado o no es desarrollado. Mientras mejor calidad tenga el gasto público, significa que este Estado es más desarrollado. Y segundo, su cuantía y la de las mismas influencias sobre la economía general hace imprescindible su consideración en las finanzas públicas. ¿Por qué, jóvenes? Porque ese gasto que está llevando a cabo el Estado está interfiriendo en la población en general, porque si el Estado gasta más, contrata más personas. Por ejemplo, jóvenes, vamos a poner un ejemplo sencillo. El Estado, el Ministerio, por medio del Ministerio de Salud Pública, va a construir un edificio en el que va a albergar un hospital. Muy bien. ¿Quién va a construir el hospital? ¿Cuánto se va a gastar en la construcción del hospital? Todo ese dinero que se va a utilizar en comprar los materiales, contratar ingenieros, contratar arquitectos, contratar maestros de obra, contratar albañiles, comprar desde hierro, material de electricidad, todo esto. El material de electricidad se lo va a vender una empresa, el hierro otra empresa, el cemento otra empresa. Y así, jóvenes, el ingeniero es independiente, el arquitecto del maestro de obra, del albañil, del ayudante de albañil. Todas estas personas están recibiendo ese dinero a raíz de que el Estado decidió, por medio del Ministerio de Salud, construir un edificio en donde se va a albergar un hospital. El objetivo es la salud. Pero miren ustedes, todos los que se ven beneficiados a raíz de esta decisión del Estado, por medio del Ministerio de Salud. Y de ahí esa intervención que tiene el Estado por medio de las finanzas públicas en general a las finanzas particulares. Porque vemos nosotros cómo se va generando riqueza por medio de un gasto público de calidad. ¿Por qué, jóvenes? Porque están ganando muchas personas a raíz de que se está construyendo este edificio en el que después se va a albergar un hospital. Después, ya cuando está el hospital, cuando se compren insumos, cuando se compren camillas, cuando se compre todo lo que se necesita para poder prestar el servicio de salud pública, otras empresas van a estar ganando porque van a estar vendiendo esos insumos que va a utilizar el Ministerio de Salud en este hospital. Pero adicional a eso va a contratar médicos, va a contratar enfermeras, va a contratar personal administrativo, va a contratar personal de limpieza. Todas estas personas jóvenes van a tener trabajo. Y de ahí entonces es como nosotros podemos observar la importancia de la calidad del gasto público y cómo por medio de políticas públicas, porque son políticas públicas, se está incidiendo en la economía de la población en general. Juan Manuel Querati, compañero, nos habla de los criterios de eficiencia y economía en relación al gasto público. Él dice que son dos criterios para cuando programan el gasto público. Para él son dos criterios los que se van a utilizar en relación a el gasto público, y para él son postulados constitucionales. O sea, no está diciendo nada más, bueno, están utilizando el dinero público como quieran, no. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros jóvenes. Los diferentes gobiernos que hemos tenido, les ha faltado ese interés de servir a la población en general con un gasto público no solamente eficiente, sino que también un gasto público que satisfaga las necesidades de la población. Dice Juan Manuel
Edad que son postulados constitucionales para él los siguientes. Dice el principio de equidad en la asignación de los recursos públicos. Está obteniendo el Estado el dinero de los particulares que están pagando sus diferentes tributos. Y cuando lo recibe, tiene que trasladar esos recursos públicos por medio de la equidad. Quiere decir, jóvenes, que tienen que tener políticas para la población en general, pero también políticas que satisfagan las necesidades básicas de la población. Ya mencionamos nosotros dos acá, pero hay más. Por ejemplo, jóvenes, en el caso de las carreteras. Es una necesidad básica de la población que existan mejores carreteras. ¿Por qué? Porque incluso para la salud, jóvenes, más pronto llegará una persona a un hospital si hay una buena carretera que se tiene que ir por cualquier lugar y sin que pueda circular un vehículo, ni siquiera a pie pudiera caminar. Entonces, jóvenes, este principio de equidad es necesario para satisfacer las necesidades de la población. O sea que se gaste en la población con equidad y justicia. Dice Juan Manuel Quedat que aquí hay un juicio de valor en la bondad o no de los fines del Estado. Porque él dice, bueno, tiene que haber cierto grado de bondad para que se observe esas necesidades que tiene la población y se traten de satisfacer y después se satisfagan, no solamente se traten, sino que se satisfagan esas necesidades como carreteras, jóvenes, en los lugares más recónditos, hospitales, pero con no solamente el hospital en sí, el cajón, sino que también los médicos, las enfermeras y las medicinas. O sea, eso es lo que dice. Esa es lo más importante del gasto. Y el segundo dice, es el criterio de eficiencia y economía en su programación y ejecución. Sí, jóvenes, tiene que ser eficiente. Eso es lo que ha faltado en este país. Eficiencia en la forma en que se desarrolla el gasto público. Y economía, jóvenes. ¿Por qué? Porque si no existiera tanta corrupción, si no tuvieran que pagar los contratistas del Estado un porcentaje al que a la persona que le otorgó ese contrato, ese porcentaje que hoy es un 30% de corrupción que se está gastando, ese dinero, ese 30% se utilizaría para que el gasto público fuera de calidad. Y que si se ofrece, jóvenes, una carretera que va a tener un cierto grado de grosor, y así fuera, para que la carretera tardara más tiempo. Que si se va a prestar el servicio de salud sea con la calidad máxima en salud, la calidad máxima de educación. Es el criterio de eficiencia y economía, jóvenes, que nos hace falta enormemente en el país. En relación a los límites del gasto público, jóvenes, dicen los expertos que es más un problema político que económico. O sea, ¿por qué, jóvenes? En el presupuesto podemos ver nosotros cuánto dinero se distribuyó en las diferentes instituciones del Estado. Pero las políticas públicas podríamos decir nosotros que es una asignatura pendiente por parte de las diferentes instituciones del Estado. Porque se traslada el dinero, pero ¿cuál es la calidad del servicio que se está prestando a la población? Es calidad de servicio en la población, jóvenes, que una persona que ejerce una función pública llegue a la institución en donde trabaja y lo primero que haga es ir a desayunar cuando debería de haber venido desayunado en su casa y venir a trabajar, o sea, atender a la población o hacer la labor que le corresponde. Eso es eficiencia. Es eficiencia, jóvenes, que en muchas instituciones del Estado hayan relaciones amorosas entre los diferentes funcionarios y empleados públicos y que se pierde el tiempo en este tipo de relaciones que son personales y que deberían de ser para cuando no se está trabajando. O sea, esos límites del gasto público no son económicos, son políticos. ¿Por qué? Porque se debería de exigir a los diferentes funcionarios públicos que tomen su tiempo adecuado de descanso y de reflexión, porque es un derecho adquirido por parte es uno de los derechos laborales, pero
si es una hora para desayunar, entonces a quien se está dañando es al usuario de esa institución. ¿Por qué? Porque sí se reconoce ese periodo de descanso, sí se reconoce ese periodo de reflexión, pero siempre y cuando no se está al límite y afecte la función que esté ejerciendo en relación a las relaciones personales. Vemos cómo afecta jóvenes a las diferentes instituciones del Estado ya en este tipo de relaciones. Esos dos pequeños ejemplos de esa función política, porque debería de ser cumplido esos requisitos y debería ser regulado que eso no, o sea, que hay cuestiones en sus límites, y esos límites son esa función pública, jóvenes, que se debe respetar y se debe de llevar a cabo de la mejor forma posible. Los gastos públicos tienen sus características muy especiales, jóvenes. Erogaciones dinerarias, definitivamente. Vamos a ver, un contratista del Estado que va a remodelar una escuela, él va a recibir dinero y ese dinero lo va a convertir en la remozar esa escuela, en que esa escuela esté agradable para los niños que van a ir a estudiar ahí, pero lo que él recibió fue dinero y devolvió la remozación de la escuela, que la escuela esté mejor, que la escuela esté presentable. Por ejemplo, el maestro, jóvenes, que va a recibir por parte del Estado su salario, y ese salario, ¿cómo hacer? En dinero. Pero a cambio de ese dinero que está recibiendo, él tiene que enseñar a los niños a leer, escribir, a enseñarle todas las materias que tiene que recibir un niño para que el niño se enriquezca y sea después un ciudadano que pueda responder a las necesidades de la población. Entonces, siempre va a ser dinero, pero a cambio de ese dinero, la persona que está recibiendo ese dinero debe de regresar ese trabajo que va a llevar a cabo, ese servicio que va a prestar. Dice que son erogaciones estatales y jóvenes porque ese dinero se recibe del Estado. Es el Estado el que va a pagar porque esa escuela se modifique, se cambie, se remoce, se pinte, se ponga bonita, lo que sea. Es el Estado el que va a pagar porque se compre, se vendan estos pupitres. Es el Estado el que está pagando. Es el Estado el que le paga al maestro, es el Estado el que le paga a la secretaria, es el Estado el que le paga a todos los funcionarios públicos, jóvenes, a cambio de que el funcionario ejerza su función pública. Solamente eso es lo que se necesita, que ejerza debidamente su función pública, pero es el Estado el que está pagando ese dinero. Y por último, dice que son erogaciones legales. ¿Por qué? Porque está en la ley del presupuesto, jóvenes. Porque estas erogaciones están autorizadas ya por parte del organismo legislativo, que nos representa a todos nosotros, para que se lleven a cabo. Y el presupuesto es el documento legal por el medio del cual se está trasladando ya esas tantas erogaciones para que a cambio de esas erogaciones se ejerza la función pública, pero son legales. ¿Por qué? Porque están en un presupuesto general de ingresos y egresos, que es una ley que tiene un periodo temporal que es un año, o a veces puede ser 2 años como en el periodo actual, pero no puede ser más allá. Entonces, pero está en la ley, no de otra forma. Dice que no hay gasto legítimo sin ley que lo autorice. Definitivamente, jóvenes. Y acá la importancia de la ley del presupuesto, porque la ley del presupuesto está estableciendo, por una parte, lo que va a recibir el Estado, pero por otra parte, cómo lo va a gastar. Y tiene que gastarlo de la forma en que está establecido en la ley del presupuesto. También está la regulación de la legal de la contabilidad pública. Jóvenes, a todos los que son contadores, saben que la contabilidad pública es totalmente la contabilidad privada. ¿Por qué? Jóvenes, porque en la contabilidad privada lo que se persigue es un beneficio, lucro. Y en la contabilidad pública lo que se persigue es la función pública, que sea de calidad la función pública. Entonces son totalmente diferentes. Y la ley de presupuesto, jóvenes, pero la ley del presupuesto, no la ley orgánica del presupuesto.
Acá nosotros podemos observar cómo está distribuido para nosotros en Guatemala el gasto público. Y esto es tomado del presupuesto. Gastos de funcionamiento se dividen en dos: recurso humano y administración. ¿Qué es recurso humano, jóvenes? Pues los renglones 011, 022, 021, 029, o sea, todo esto que tiene una significancia de trabajo de las personas. Y la administración, que son todos estos servicios que se le prestan al Estado y por lo que el Estado está pagando, como por ejemplo alquileres, jóvenes, también energía eléctrica, también servicio telefónico, y todos estos gastos de la administración, administrativos del Estado, que siempre tiene que llevar a cabo el Estado. Entonces, para que funcione el Estado, tiene que llevar a cabo estos dos tipos de gasto: el administrativo y el de recurso humano. Por otro lado, tiene el gasto de inversión física y financiera. Física es la carretera, la escuela, el hospital, todas estos gastos que se ven por medio de obra. O sea, nosotros lo podemos observar porque la carretera, vemos cómo van trabajando la carretera y cómo por fin la termina, igual los diferentes edificios. Son gastos de inversión física. Pero aparte están los gastos de inversión financiera, que son todos aquellos traslados que se le hacen a todas las instituciones del Estado para que las instituciones del Estado funcionen. Entonces ahí es un gasto que está llevando a cabo el Estado. Después la deuda pública, que realmente es un mal que se ha convertido en un mal necesario, pero no quiere decir por eso que no sea un mal. Se divide en amortización, jóvenes, o sea, pagamos el capital, estamos abonando como un préstamo privado que pagamos capital, pero también intereses. Y este es nuestro gran problema, jóvenes, porque tenemos que pagar intereses tanto en la deuda pública interna como externa, porque hay deuda pública interna, o sea, la que se paga a las instituciones internas que le prestan servicio, dinero al Estado, y la externa es a las instituciones extranjeras. Entonces, jóvenes, vemos que estos son los más importantes gastos públicos que nosotros tenemos conceptualizados en nuestro presupuesto. Esos son la división macro. Después vemos nosotros pues las especificidades, pero macro es esto, jóvenes. Y los elementos del gasto público. Miren, jóvenes, los estudiosos han dividido estos elementos del gasto público en 4. 1, la protección. 2, la instrucción pública. 3, las obras públicas en general. Y 4, las beneficencias sociales. En relación a la protección, los estudiosos han dividido esta protección en 2 partes: protección interna y protección externa. O sea, son 2 tipos de protección las que se dividen dentro del gasto público. ¿Por qué la protección, jóvenes? Porque históricamente los estados han necesitado que sus ciudadanos se sientan protegidos. ¿Cómo se van a sentir protegidos? Internamente, por medio de una policía, los servicios que prestan las diferentes instituciones policíacas en relación a preservar a cada uno de los ciudadanos en su integridad física, en el respeto de sus bienes y en sí su vida también. Entonces, esa es una parte de esa protección que se necesita tanto. Y no hay Estado, jóvenes, que no haya prestado y que no considere la protección como un servicio público básico e importante. ¿Por qué? Porque la persona necesita estar protegida de la violencia, proteger también sus bienes, porque siempre han habido personas que transgreden la ley, pero lo importante es que el individuo, el ciudadano, sienta que está protegido.
que lo está protegiendo el Estado. Y esta es la protección interna, esa del diario vivir, esa de poder caminar en una calle sabiendo que no le va a pasar nada, que no sea ya o su destino que le pase, que, o sea, que no lo van a asaltar, que no le van a robar sus cosas, que no lo van a ¿cómo se llama?, a matar, que no lo van a herir. Esa es la protección que la mayoría de los estados han una función primordial y por lo que los ciudadanos piensan que está bien que se vayan impuestos. ¿Por qué? Porque me están protegiendo. Y después la protección externa. Y vemos entonces nosotros acá por qué es necesario, ha sido necesario que exista el gasto militar, que existan los ejércitos. ¿Por qué? Porque se crean los gastos militares a nivel mundial, pero en Guatemala tuvimos nosotros aquí una modificación en relación al cumplimiento de los acuerdos de paz, en el que también tuvimos otro tipo de gasto que tiene relación con la protección externa, que es parte de la diplomacia internacional. Acá se incluyeron gastos militares, instrucción militar, salarios, salud de los militares, previsión militar y otros gastos propios del ejército. Estos son gastos de protección externa. Los gastos a los militares, si podemos observar nosotros, si ustedes ven bien, dice que la instrucción, o sea, instruir a los militares, pagarles sus salarios, pero también la salud. Y pues ahí vemos nosotros el hospital militar, que es exclusivamente para el ejército. Pero ¿por qué se llevan a cabo estos gastos? Nos podemos preguntar nosotros en un determinado momento. Porque dentro de los acuerdos de paz quedó regulado que se tenía que cumplir con este tipo de gasto también. Pero ¿cuáles son los gastos militares? Porque vimos ya los de protección interna dentro del país, pues es definitivamente la policía, y lo que más se protege es la salud, es la integridad de la persona, son los bienes de la persona. Sin embargo, también dentro de este gasto se encuentran los gastos militares, y podemos ver que este tipo de gastos se dividen en tres. Los gastos militares se dan en costo de defensa antes de una guerra o en tiempo de paz. Por ejemplo, nosotros en este momento nos encontramos en un periodo de paz, porque nosotros no tenemos ni siquiera posibilidades de que haya una guerra. Después están los desembolsos en una guerra de desarrollo. Es otra situación. Ya no está el país en tiempo de paz, sino que hay una guerra en desarrollo. Y después están los gastos de posguerra. O sea, pasó la guerra, terminó la guerra, ¿qué quedó? Un gran daño a la población, y por lo tanto el gasto cambia. En tiempo de paz es un tipo de gasto, el desembolso en tiempo de guerra es otro tipo de gasto, y de posguerra es otro tipo de gasto. Y aquí entonces, jóvenes, vamos a analizar ese costo en tiempos de paz. Pareciera y se puede pensar que si se está en tiempos de paz, pues no debería de haber tanto gasto militar, sino que si estamos en un periodo de relativa paz, el gasto militar debería ser mínimo o no debería de existir. Eso se puede pensar, pero no, jóvenes, porque ese gasto en tiempo de paz es para que técnicamente se pueda mantener esa seguridad. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros somos un país pequeño y tenemos otro tipo de problemas, pero no los problemas que tienen otras sociedades más desarrolladas. Tienen otros problemas también propios de ellos. Y de ahí viene este costo en tiempo de paz, es mantener un ejército si estamos en periodo de relativa paz. Entonces, jóvenes, los estados siempre mantienen a los ejércitos, con excepción de los que no tienen ejércitos. La mayoría de los estados mantienen esos ejércitos, y si no, ustedes pueden ver el presupuesto general de ingresos y egresos de este año, que es el del año pasado, y está el presupuesto.
Está el presupuesto para ellos también, está el presupuesto para el ejército. Podríamos pensar, pero ¿por qué vamos a seguir pagando nosotros si estamos en relativa paz? Y no, jóvenes, siempre van a haber gastos de ejércitos en tiempos de paz, que aunque haya paz, siempre se tienen que mantener los ejércitos. Nosotros somos un país subdesarrollado, pero en los países desarrollados es más la inversión que se da en los diferentes cuerpos de seguridad del Estado que son para mantener la seguridad de este Estado. Nosotros, por ser un país subdesarrollado, pues tenemos, podríamos decir, menos incidencia este tipo de gasto en tiempo de paz, porque aunque se mantiene el ejército, es mínimo comparado con otros países. Pero hay otros países que están en tiempo de paz y sin embargo están invirtiendo en material de guerra. ¿Por qué? Porque estos países desarrollados, a diferencia de nosotros, los subdesarrollados, nosotros más que todos los latinos, no tenemos ese tipo de situaciones bélicas, pero sí otros países que naturalmente también nos afectan a nosotros. Por ejemplo, jóvenes, en el 2021, Rusia, fíjense, estamos hablando del 2021. Rusia, de su gasto per cápita en defensa fue de 421 euros por habitante. Estamos hablando del año 2021. Rusia no estaba en guerra y estaba gastando un gasto per cápita de 421 euros por habitante, que son 4.210 quetzales más o menos. ¿Por qué Rusia estaba gastando eso si estaban en tiempo de paz? ¿Por qué fue, jóvenes? Estaba peleando contra Ucrania, ¿no, licenciado? No, se estaba preparando para la pelea. Lo que pasa, licenciada, es que... ¿Sí? Licenciada, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Lo que pasa es que Rusia usó la táctica que usó la Alemania nazi, o sea, previo de iniciar la Segunda Guerra Mundial, preparó una economía de guerra. Sí. Y por eso es que su gasto estaba en tiempo de paz, porque el 2021 no se había anunciado siquiera que fuera a haber una invasión a Ucrania o una guerra a Ucrania como se dio en el año 2022, pero ya se estaban preparando y por eso fue que gastaron tanto en material de guerra, porque la visión de Putin era invadir Ucrania. Estaban gastando bastante y estábamos en época de paz para ellos. Fíjense que en relación a los países que más habían gastado en material de guerra en el año 2021, Rusia tuvo el puesto 32, o sea, fue uno de los países que más gastó. ¿Por qué? Porque este es el ejemplo, jóvenes, del gasto de los países cuando no hay una guerra. Porque cuando el país se está preparando, por ejemplo, en este caso, Rusia se estaba preparando para invadir Ucrania. Esto fue lo que gastó. Y también, jóvenes, Ucrania también se estaba preparando, porque desafortunadamente en esta parte del globo terráqueo siempre van a estar con esa situación de que van a ver quiénes los puedan atacar. O sea que por eso es que se necesita el gasto público de seguridad externa tan alto. ¿Por qué? Porque en caso, por ejemplo, como están en este momento Finlandia y todos los países que están cerca de Ucrania y que se pueden ver atacados por ¿cómo se llama? Por Rusia. Entonces tienen que ellos que gastar más, pero ellos están en paz, porque ellos no son parte de esta invasión que hizo Rusia a Ucrania. Sin embargo, tienen que estarse preparando. Entonces es un gasto muy alto para poder defenderse posteriormente. Miren, jóvenes, y aquí están los porcentajes por país. ¿Ven ustedes ahí bien? Sí, se miran. Sí. Miren, jóvenes, España en el 2017 en defensa gastó 4.492.20 millones de euros.
El gasto de defensa de su PIB fue del 1.24 y su gasto per cápita fue de 312 euros. Y Rusia tenía 402 euros, o sea, vemos cómo España está cerca también de Rusia. Alemania, miren, Alemania, ¿cuánto gastó? Alemania gastó más todavía. 483 euros per cápita gastó Alemania, Reino Unido, Francia, Italia. Miren ustedes, jóvenes, cómo estos países, Estados Unidos, 1.667 euros per cápita. Japón, 318 euros. Emiratos Árabes, 1.888 euros. Afganistán, 5 euros, porque Afganistán es uno de los países más pobres, jóvenes. Albania, Angola y Argentina, 116 euros. Entonces podemos observar, jóvenes, por ejemplo, en este caso Argentina está en época de paz. En el 2017 su gasto per cápita fue de 116 euros. O sea, por persona gastó 116 euros en mantener el ejército. Italia y Portugal también. O sea, ustedes pueden observar tan elevado el gasto per cápita de estos países que no estaban en el 2017 en una supuesta guerra, ni se veían las probabilidades de una guerra, cuánto gastaban todos estos países, cuánto tenían asignados estos países para mantener el ejército. Entonces podemos observar, jóvenes, y Australia, 924 euros, jóvenes, Australia. Entonces podemos ver cómo ese porcentaje del gasto público se utiliza para la protección externa. Ya no es la policía, ya no son los organismos judiciales, no, es militares para defenderse de los ataques extranjeros. Después tenemos el desembolso de la guerra en desarrollo. Bien, jóvenes. Licenciada, ¿y aquí en Guatemala al ejército cuánto se le asigna más o menos? Ahí tienen ustedes el presupuesto, ¿cuánto le asignaron para este año? ¿Me pueden decir ustedes cuánto le asignaron? No baja. Lo único que le puedo decir que aquí se mantiene el porcentaje dentro del presupuesto para el ejército. Y nosotros no estamos en guerra, jóvenes. Pero siempre se mantiene ese gasto en relación a ¿cómo se llama? Al ejército. Discúlpeme que no le puedo decir el porcentaje, no lo tengo a mano, pero si ustedes lo pueden ver, licenciado, ¿sí? Perdón, aquí estoy viendo su libro. Sí, ¿cómo no? Menciona que el gasto en la defensa en millones de euros, creo que tiene usted acá, ¿verdad? En el ¿Sí? defensa ME dice que es 328.7 millones. Nosotros. Sí, Guatemala. Ajá, es que yo no tengo aquí el libro, muchísimas gracias. Ajá. Sí, licenciada, no sé si puedo hacer un comentario. Sí, ¿cómo no? No, de verdad me parece bastante interesante esta estadística que usted presenta, ¿verdad? Y especialmente relacionándolo con nuestro Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que en Guatemala actualmente andamos más o menos por el 11.5 de producto, perdón, de carga tributaria. Uh-huh. Estoy confundiendo de una cosa. Si relacionamos esa carga tributaria del 11.5 contra lo que aparece aquí de los gastos de defensa del 0.48, la verdad que es una cantidad bastante considerable de lo que nosotros pagamos de impuestos, ¿verdad? Bastante alta, y esas son estadísticas del Banco de Guatemala, o sea, son estadísticas confiables, son estadísticas ciertas. Sí, la verdad, licenciada, bueno, aquí comparando aquí en su cuadro que está Costa Rica, que tiene cero gastos en la verdad, dice uno, bueno, se está, ahí sí que, perdón la palabra, tirando el dinero, ¿verdad? En cosas que tal vez no son tan importantes como la educación, la salud. Exacto. Ajá. De ahí la importancia del gasto público. Es que fíjense que yo tengo 24 años de edad de este curso y el tema que más me ha apasionado siempre es el del gasto. Porque nosotros, así como ustedes que están analizando, y los felicito por ser tan analíticos, se están dando cuenta de la realidad, de esa realidad que nosotros esperaríamos de los diferentes gobiernos, otro tipo de políticas, porque eso es parte de la política del gobierno, de cualquier gobierno. Ese desembolso que se da
cuando nosotros no estamos en guerra. Y tampoco tenemos posibilidad de tener una guerra. Y de ahí, jóvenes, ustedes pueden observar por qué Costa Rica tiene un nivel de vida diferente. Jóvenes, fíjense que hay, ¿cómo se llama? Las Naciones Unidas y Sid Gallup y otras instituciones del Estado todos los años hacen un análisis de la felicidad de los diferentes países. Y ellos sacan estadísticas sobre la felicidad. Fíjense, jóvenes, que nosotros hemos bajado. Hace más o menos 10 años éramos un país más feliz. Ahora pues estamos desafortunadamente en decadencia. Y Costa Rica tiene el 12º lugar. Ahí está. ¿Cómo en algo emocional como es la felicidad, nosotros podemos ver cómo influye esa forma en que, primero, Costa Rica, pues la forma de Estado que tiene, que no gastan ese dinero en un ejército que no es necesario y que gasta más en otros servicios que son más necesarios para la población, como es la salud, la vivienda, la seguridad interna, la educación, el trabajo. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo. Es importante, jóvenes, que analicemos bien este tema del gasto, porque es como al final está regresando a la población los diferentes tributos que nosotros pagamos. Y los desembolsos de la guerra en desarrollo. Miren, jóvenes, este es un problema más grave todavía, porque nos damos cuenta cómo se gasta cuando no hay una guerra, pero cómo se gasta cuando hay una guerra. Fíjense que solo en los años de 1990 a 1999, en esa década, hubieron 79 conflictos bélicos a nivel mundial. 7 de ellos entre estados y 69 países implicados en esa década. 26 de los estados en conflicto fueron guerras. 26 guerras. Nosotros hoy estamos hablando acá de la guerra de Ucrania, pero está la guerra ahorita de Israel, que supuestamente le provocaron a Israel, pero Israel está actuando de una forma realmente que ya es peligrosa para la sociedad en general. Pero hoy lo estamos viviendo nosotros porque ese es el momento. Pero en los años 90, del 90 al 99, miren cuántos conflictos hubieron. 23 millones de personas fueron refugiadas, 23 millones, jóvenes, y 40 millones desplazados en esa década del 90 al 99. Ven ustedes, esto no es algo nuevo, desafortunadamente. Es algo que se ha ido repitiendo y que lo único que ha hecho es hacerle un grave daño a la sociedad. Dice que se calcula que a lo largo del siglo XX hubo más de 110 millones de personas muertas en las guerras. 110 millones. Y en la última década fueron aproximadamente 6 millones. Los jóvenes podemos ver que realmente la guerra ha sido un mal para la sociedad. Afganistán, jóvenes, inicia la guerra civil en el 2001 y se mantiene ese problema. En el 2006 la violencia aumentó, pese a que había ya un gobierno supuestamente elegido. Sigue el conflicto de Afganistán. ¿Cuál es el resultado? Que la esperanza de vida es de 43 años, jóvenes. O sea, lo que una persona aspira a vivir son solamente 43 años. ¿Por qué? Derivado de ese conflicto armado que se da en Afganistán, que en relación a la estadística que se hizo en los países más felices, Afganistán fue el país más infeliz del globo terráqueo. Mientras el más feliz es Finlandia, Europa del Norte, Afganistán es el más infeliz. Y podemos ver con estas frías cifras nosotros por qué son infelices. Naturalmente, con una guerra constante en la que se mantiene. Aquí están también otras situaciones de guerra dolorosas. Birmania desde 1948,
el Chad en el 2006, Colombia tiene una guerra desde 1964, vemos nosotros todas las noticias que recibimos de esos países, porque este tipo de situaciones también se dan en Latinoamérica, no solamente en Europa y no solamente en Asia, ¿no? En muchos países, desafortunadamente, que también nos afecta a nosotros, los latinoamericanos. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, los espero el día de mañana. Gracias, Ligda, feliz noche. Feliz noche a ustedes, jóvenes. Feliz noche. Gracias, licenciada, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche. Tome agüita, Lick. Sí, muchas gracias. Sí. Es que me emociono. Es que me emociona mucho, me pongo a ver. Un abrazo, Lick, bendiciones. Un abrazo, Julio. Hace feliz noche, jóvenes.